Saludos, una entrega más en mi canal de YouTube. Un saludo a todos nuestros seguidores que están aquí siempre en este vuestro canal de David Mauri. Y bienvenidos a este rinconcito, a mi biblioteca, que es un espacio que también se emite en Radio Mairena, emisora municipal de Mairena del Alcor, en la 107.4 de la FM. Y antes de dar entrada a nuestros invitados, eh, recordaros que deis al like, esto nos ayuda a mejorar mucho nuestros contenidos, y también que os suscribáis a este canal porque vais a encontrar muchas cosas muy interesantes que os aseguro que os van a venir muy bien. Y ya estáis tardando. Bueno, pues hoy es uno de esos temas que que a uno no le gusta tocar porque no tendrían que producirse. Pero la realidad manda y tenemos que hacernos eco de algo que ha estado pasando durante mucho tiempo y que pasó hasta el año 92 en el Hospital de Granada, aquí en Andalucía. Pero ya iremos viendo poco a poco qué es a lo que nos estamos refiriendo. Antes vamos a presentar a Maricruz Rodrigo, que ya es presidenta de SOS Bebés Robados en Madrid. Madrid. Maricruz, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Y usted también. Muchas gracias. Y por supuesto también tenemos aquí a otro presidente de otra asociación, Adelante Bebés Robados, que es Ángel Casero. Ángel, también a ti muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Maricruz, para ir un poco delimitando lo que es el tema en el que nos vamos a centrar en los próximos 30 minutos, ¿por qué se crea la asociación SOS Bebés Robados ahí en Madrid y cuál es el objetivo? A ver, esto se fundó en el año 2000. En el año 2011 se entregaron las primeras 261 denuncias con la asociación ANA10. Eso se disolvió y se instalaron todos los SOS en toda España. Ahí en todos los sitios, en Euskadi, en Andalucía, en todos los sitios hay SOS Bebés Robados, cada uno su provincia. Y estamos desde el 2012 o así, estoy aquí en la asociación. Me quitaron un hijo y estoy aquí, bueno, pues intentando buscarle. Maricruz, Ángel, estamos hablando de bebés que son robados, bebés que son secuestrados, pero me interesaría preguntaros y que lo dijerais, ¿desde dónde tenemos constancia que los bebés han sido sustraídos? ¿Desde qué sitios? Desde qué lugares? ¿De casas particulares? ¿De hospitales? ¿Y y hasta dónde podemos decir que que se ha estado sustrayendo bebés? Ángel, ¿hablas o hablo? Bueno, primero había que aclararle que secuestrados no son secuestrados, porque el secuestro implica un interés de dinero, quiere decir que se pide un rescate por por el bebé, entonces no se les puede llamar secuestrados. Como una detención ilegal sí se puede determinar, porque la persona no sabe que está en una familia que no le corresponde, que no es su familia biológica. Y la pregunta era, que no me acuerdo. Sí, ¿desde cuándo Sí, tenéis constancia de este delito? Porque es un delito. Bueno, a ver, yo creo que todas las madres tenían constancia de que a su bebé se lo habían sustraído o que había pasado algo irregular en Algo raro, su... pero no que lo habían sustraído, Ángel. No, claro, que me refiero a la hora de dar a luz, ¿no? Que ahí había pasado algo raro, pero muchas también decían que se lo habían quitado, se lo habían cambiado. Entonces, yo por la experiencia que tengo de haber hablado con madres que, que te lo dicen así, dice, es que a mí me lo quitaron en mi cara, es que yo les dije que ese niño no es mi hijo, ¿no? Pero bueno, eh,
Lo que pasa que cuando tú ya empiezas a atar cabos es cuando se ponen las 261 denuncias en el 2010, que es cuando aparecen los primeros adoptados que dicen sus padres adoptivos que son hijos adoptados y que han tenido que han tenido que pagar por ellos durante X tiempo, ¿no? Para poder haberlos adoptado y que están inscritos como hijos biológicos. Entonces ahí es cuando empieza ya todo el mundo a, a, ¿cómo se dice? A A tomar pensar, juzgar. conciencia, ¿no? a tomar Sí, a conciencia. tomar conciencia de que su hijo pues ha podido ser robado, ¿no? Y entonces ahí es donde ya la gente empieza, pues, un poco con todos los programas que hubo de televisión, sobre todo en Antena 3, bueno, en Antena 3, cuando Telecinco. empezaron los primeros documentales sobre los bebés robados, pues la gente es cuando ya empieza a tomar conciencia de que, sobre todo por el mismo modus operandi, ¿no? Que se la duerme a la madre, se lo quita y luego pues se hacen cargo del bebé. Entonces todo eso, en la mayoría de los casos, es así. Entonces, Sí. eh, y luego ya pues nos vamos conociendo todo el mundo por las redes sociales y vamos encasillando, ¿cómo se dice? Vamos relacionando, unos casos con otros, porque son muchos de la misma maternidad, etcétera, etcétera. No O sé, sea, Maricruz, ahora Yo quiero Ángel, decir perdona, que perdona, perdona. Maricruz, perdona, o sea que el modus operandi es que una señora daba luz en una clínica habitada para ello, en un hospital, también estamos hablando de hospitales, y el sí. niño o desaparece y le dicen que ha fallecido o se lo cambian por otro. Esta es la forma en que se hicieron desaparecer, se robaron esos bebés, Maricruz. sí. Yo lo que quiero decir es que nosotros tuvimos conciencia de que todo esto estaba ocurriendo cuando empezaron a salir, como dice Ángel, falsos biológicos, porque los ponen en los registros como Sí, hijos sí, de señoras que son totalmente estériles, porque el mismo doctor hacía con 30 y tantos años un papel que esa señora era estéril y a los 50 y tantos años esa señora tiene un hijo con el mismo médico. O sea que es que nos engañaban. Y yo quiero decir una cosa, que lo de la señora Obregón ahora, esto se queda en pañales. Esta señora habrá pagado, pero es que la señora que lo ha vendido es problema de ella. No dice la señora Montero que nosotras las mujeres con nuestro cuerpo hacemos lo que queremos. Ahora, lo que no es normal es que yo haya parido un hijo y haya salido sin mi hijo, igual que la madre de Ángel. ¿Por qué? Porque yo era muy joven y tenía un niño con 1 año, pero eso de que éramos solteras, eso es mentira, eso es un mito. Yo tenía un marido y sigo teniendo el mismo marido. O sea que todo eso es mentira. Y quiero que esto le llegue a la señora Montero, que nosotras somos, mmm, tanto con la violencia de género, con el feminismo, nosotras somos 2 veces violentadas cuando nos los quitaron y ahora que no nos dan los papeles. O sea que somos mujeres maltratadas 2 veces. A ver si la llega, porque yo ya no sé cómo decírselo, para que un día nos reciba, que le voy a decir yo 4 cositas a esta señora. Ángel, nos estamos remontando, sí. Ángel y Maricruz, cualquiera de los dos puede intervenir, nos estamos remontando a épocas del franquismo, pero también nos estamos remontando a los inicios de la democracia y más allá de la democracia, cuando estos Totalmente. hechos también ocurrían, ¿no? Mi hijo es del 80. A mí me lo quitaron del año 80. Así que, Eh, eh, sí, Mi hermano es del año 67. pero tu hermano puede ser del franquismo, pero mi caso no. Igual que mi caso, tú No, sabes que hay mucha gente. no, bueno, a ver, cuando dicen del franquismo, cuando dicen eso es porque son dos etapas de la vida en la que estamos en una dictadura, te roban a tu hijo y luego estamos en la democracia y siguen robando niños. El hecho de que haya sido en el franquismo, pues a lo mejor es que tenían la mano
más abierta, ¿no? Para que estos hechos delictivos se pudieran producir con mucho mejor, con mucho más, con más facilidad, ¿no? Luego está, pues, esas personas, ¿no? Que cuando dicen que es por represión, por la represión del franquismo, cuando a las madres republicanas se los quitan para luego reeducarlos Pero eso fue en antiguo ya. en la religión cristiana y luego pues en las costumbres de lo que es de lo que son pues la gente del gobierno franquista, ¿no? Luego pues bueno, decían que era una manera de limpiar el gen rojo y luego pues siguieron porque esto fue un negocio, porque esto luego después eh, el poder adoptar un bebé, pues a lo mejor costaba lo que un piso, ¿no? Lo que decían muchas madres a los hijos o lo echaban en cara. Es que me has costado lo que un hijo, una piara de cerdos, porque eso lo llegaron a decir a una señora de Canarias. Entonces, eh, costaba muchísimo dinero. Pues lo mismo que ahora pues le está pasando a esta mujer, que cuesta mucho dinero el poder adoptar porque hay mucha gente que pillaba dinero de ahí, ya sean los poderes políticos, ya sean los abogados, ya sean los jueces, ya sean los registradores, etcétera, etcétera. Ángel, por lo Y que me por Pero estás todo lo que levantan contando, ya. por a lo mejor lo, me estoy liando. por lo que me estás contando y lo que yo estoy entendiendo, Maricruz, es que eh, no estamos hablando ni de hechos puntuales, estamos hablando de una organización en donde hay mucha gente implicada, médicos, Mucho dinero. sanitarios, eh, no voy a decir jueces, pero de la magistratura, de la Secretarios judicatura, sí. Secretarios por lo menos sí. secretarios judiciales. Pues Lo que pasa que, mira, a claro, el ver, problema está que no tenemos pruebas, pero desde luego está clarísimo que, que Sí, si si no se podría quisieran hacer, esto se levantaba. Igual que claro. levantaron lo de la corza, vamos, se quedarían pañales de lo que hay aquí metido. Y sobre todo una cosa, voy a decir una cosa como madre, no queremos dinero, no queremos venganza, queremos justicia. Yo no quiero ver a nadie, lo que quiero es saber dónde está mi hijo, con quién está y cómo ha vivido mi hijo. Solo eso. Que son hombres y mujeres que hemos parido. Solamente queremos eso. Que en ningún momento queremos ninguna venganza. Lo que queremos Vo- es la verdad. ¿Vosotros habéis estado luchando? Sí, Ángel, perdona. sí, yo con respecto a lo que estabas diciendo de que estaban muy organizados, aparentemente parecía que no, pero sí estaban muy bien organizados. Además, creaban asociaciones para poder adoptar esos niños, creaban eh, as- también asociaciones para poder elegir a los padres adecuados para estos niños. Sí, No sí, sí, sí. solamente, entonces, eh, era una organización que aparte eh, para hacerlo como muy legal, como para que sea muy legal y que sea todo muy institucional, como cuando se creó la EPA, la Asociación Española para la Protección de la Adopción. eh, lo mismo que esos mismos médicos que estaban dentro de esa organización, pues aquí lo que hacían era certificar los nacimientos de los niños y luego después en los hospitales certificaban la defunción de los niños y eran los mismos médicos. Entonces, lo que quiero decir es que había mucha complicidad, incluso con las propias monjas, que eran las asistentes sociales de entonces. Estas mujeres eran las que buscaban la, las víctimas, ¿no? Que eran las madres, que eran las más vulnerables en este aspecto, las mujeres que, pues, vulnerables, pobres, que no podían pues que eran las que mejor se los podían robar, ¿no? Y entonces pues eran madres que a lo mejor tenían muchos hijos, pues en el caso de la mía, o madres muy jóvenes Como yo. y aún estando casadas. A lo mejor tenían 21, 22 años y como eran primerizas, pues los primeros se los quitaban. Y luego pues a otras les Y el engañaban, pues segundo, a mí sí, me quitaron el tercero. claro. Y luego a otras las engañaban con, pues si tenían dos hijos, pues le quitaban uno. O que si tenía que ir
a la incubadora, que si tienen que ir a tal. Entonces, todo eso eran pretextos para poderles quitar los niños. Eh, Y sí, sí, ¿tenéis, tenéis datos, tenéis estadísticas, cifras de qué familias, de qué madres, qué número de madres son las que fueron afectadas por estos hechos delictivos? ¿Tenéis alguna cifra? No, porque nosotros, por ejemplo, la última que hemos encontrado a la madre, bueno, la penúltima, esa chica la madre no buscaba a la mujer porque a ella le dijeron, tenía dos niños, era la tercera, o sea, fíjate, tenía dos niños y tuvo la niña. Estaba con su marido y sigue con el mismo marido. Y esa mujer no ha buscado porque se creyó que su hija se había muerto. Ha sido la hija la que hemos buscado y la hemos encontrado a la madre. Y esa mujer tiene su marido y tiene su familia. O sea, que es que nos han engañado como a los chinos. sí, pero cuando dices una estadística global, ¿no? De todas las víctimas, No, no hay una cifra concreto. Sin embargo, en el auto del juez Baltasar Garzón, él cuenta que hay unas 30.000 familias afectadas durante el franquismo hasta los años 50, desde el año 37 o así hasta el año bueno, 50, 50 y tantos, pues ahí él contabiliza unos 30.000 niños, entre niños y niñas. Aquí se decía de que eran unos 300.000 niños, pero solo fue un abogado que fue diciendo eso, aunque hace poco he estado mirando en la prensa digital y estaba diciendo que el Ministerio de Justicia había dicho que había confirmado esa cifra, pero bueno, como es un medio digital, pues no lo sé si puede ser verdad o no, yo no lo sé. pero que hay unas 3.000 denuncias puestas en los juzgados, eso sí Más es de- verdad. 3.000 sí. denuncias que se han puesto entre archivadas y hay muy pocas que se están tramitando, muy poquitas. Sí. Y luego hay muchísima gente que no ha puesto la denuncia, no se atreve todavía a poner la denuncia, pero muchísima gente. Lo que es una pena, por lo menos en mi asociación, yo soy de las madres más jóvenes, por no decir la más joven, que se están muriendo muchísimas madres. Esta Sí. semana se ha muerto una, la semana pasada otra, y eso es lo que más pena da, que se van con la pena de no encontrar a sus hijos, o saber por lo menos dónde están. Esa es la pena. Madre mía. Bueno, vosotros habéis luchado mucho, seguid luchando, seguid trabajando. Mm, ¿Recogéis apoyos para que el Parlamento, para que el Congreso, para que el legislador haga una ley? ¿Y qué es lo que pasa con esa iniciativa y con esa ley? Hola Ángel, habla tú. Pues mira, se registró la ley después de que se estuvo negociando con los partidos, bueno, negociando, se presentó a los partidos, a los grupos políticos del Congreso, eh, luego después la registraron, pues los grupos políticos del Congreso la registraron la ley en el 2000, creo que fue en el 2021 me parece que fue, y entonces hasta ahora, pues la han tenido la ley eh, con bueno, para presentar enmiendas. Es decir, que llegó al Congreso, se aprobó su tramitación y luego el gobierno lo que hizo, la ministra de Justicia, es durante casi 2 años dejó el plazo de abierto de enmiendas para que se enmendara toda la ley. Creo que unas 70 veces entre abrir y cerrar las enmiendas, es, pues eso, hasta hace nada el gobierno se compromete a aprobar la ley ya por presión de la parte de Podemos, ¿no? Porque la parte de Podemos es la que le dice que se tiene que aprobar esa ley y claro, también por la presión de las víctimas. Entre ellos hablan y dicen, vale, pues vamos a abrir el este.
y lo que estamos esperando ahora, que no sabemos tampoco cuándo se va a aprobar, pero creo que el gobierno va a recortar bastante los derechos de las víctimas en esa ley. Entonces, entre no tener una ley y lo que tenemos ahora, yo creo que va a ser lo mismo, porque he visto que para hacerte la prueba de ADN, yo, por ejemplo, si encuentro a una persona que es el perfil que yo busco y tiene los rasgos como mi familia, yo puedo decir al Ministerio de Justicia que me hagan la prueba de ADN, pero si resulta que esa persona no es mi familiar, no es mi hermano o mi hermana, entonces me van a hacer pagar esos gastos. Ya no va a haber fiscalía ni tampoco va a haber la policía judicial, la que investiga los casos. Entonces va a quedar una ley muy recortada. Entonces no sabemos qué va a pasar con la ley. Pero, y ahora mismo son compromisos al aire, porque no se ha escrito nada, porque hablas con los grupos políticos, sí, tienes que, no sé qué, no, hablas con unos, con otros y todos se lavan la mano. Ahora parece ser que no somos de su agrado. Extraterrestre. No somos del agrado ahora de los políticos. Antes sí éramos mucho del agrado y ahora no te creas que somos mucho. Entonces no tenemos muy claro, ¿no? Por ejemplo, en Valencia y en Andalucía han creado un banco de ADN, ¿no? Para la gente local. Pero aquí en Madrid no se ha hecho nada, ni a nivel estatal ni nada. Y ahora a nivel estatal, pues sí, si tú encuentras a tu familiar, te hacen la prueba de ADN. Pero si no hay nada, no tienes documento, no tienes nada, está todo archivado, pues no tenemos nada que hacer. Tenemos que ir a los laboratorios americanos a encontrar a nuestros familiares, a ver, es donde están apareciendo los casos. ¿Hay algún interés por parte de hay algún interés por parte de, no ya de este gobierno, sino por el Congreso de los Diputados, donde están todos los grupos con representación parlamentaria que todos hemos votado? ¿Hay algún interés por parte del Parlamento para que esto siga adelante o sencillamente es por desidia o es que no interesa? ¿Qué es lo que pasa? Es que no interesa, así de claro, es que no interesa. No somos muy sustanciosos. A la Ya no, vista está de que hemos estado 2 años con una ley en tramitación, cuando el Congreso estaba de nuestro lado, excepto de los de Vox. Los de Vox votaron en contra, pero todo el Parlamento en general estaban a favor. Solamente tenían que haberse molestado un poco en si lo enmiendan. Lo que yo no entiendo es, por ejemplo, si es una ley que es de las víctimas y ellos registran esa ley, es porque están de acuerdo con la ley. Lo que no entiendo luego después que se ponen a enmendarla. No entiendo por qué luego la enmiendan. Y no sé, antes de registrarla lo que tenían que haber hecho es haberla cambiado y haber dicho esto sí lo podemos hacer, esto no, esto sí, pero es que luego cogen y la enmiendan. Y al fin, la enmiendan al final y resulta que vos que presentó una enmienda a la totalidad de la ley, justamente a escasos hace poco, cogió y apartó su totalidad a las enmiendas de la ley, la quitó totalmente. Entonces lo que ahora es que si el gobierno ha hecho sus enmiendas, está haciendo enmiendas Podemos, enmiendas están también los partidos eh, minoritarios, luego también los regionales, como Bildu, como los otros de Cataluña, los de Esquerra Republicana, los del PNV y toda esa gente, si luego ellos también enmiendan la ley, pues entonces al final se nos va a quedar, pues lo que está pasando es que si la mejoran, pues muy bien, pero si es que encima nos van a recortar los derechos, es una ley que no va a servir para nada. Pero bueno, de momento vamos a ver qué es lo que aprueban, si es que se aprueba en esta legislatura. yo Muy voy a bien, decir pues una sí, cosa. adelante, adelante. Yo quiero decir que esto no es un tema de política, esto es un tema de corazón, que creo que nos deben la justicia,
los gobernantes a las madres nos deben el saber antes de morirnos dónde están nuestros hijos. Y a ellos les deben el saber, antes que se mueran las madres, quién son sus madres. Es una cosa, yo creo que no es es de Pues sí. justicia, no es De de justicia politiqueo. y de derechos humanos. Y de Exactamente. derechos humanos. Además, el Parlamento Europeo, bueno, lo que es la ONU, pues declara la sustracción forzada de menores como un crimen de lesa humanidad, cosa que este gobierno no lo quiere aceptar. El Estado no quiere aceptar de que aquí se ha producido un crimen de lesa humanidad con la sustracción de recién nacidos. Muy No bien. les interesa. Pues Maricruz Rodrigo, Ángel Casero, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para mucho Gracias, más. Javier. Y Gracias, Javier. mucho ánimo Un besito a Sevilla. muchísimos besos para todos vosotros. Aquí tenéis vuestra Sevilla, vuestra casa. Mucha fuerza y mucho ánimo, compañeros. Gracias, Javier. Lo podemos ver en YouTube, entonces. Sí. Lo podemos ver en YouTube, ¿no, niño? Sí. Vale. Vale. Adiós, Chao. Ángel. Bueno, mucha suerte, Muchas Javier. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós.